És que jo també, jo crec que sí. Estem bé? Gràcies. Doncs jo amb les previsions de pluja que hi havia pensava arribarem aquí inundats. Encara s'ha aguantat. Al final com has vingut? He vingut en tren fins a Sarrià i després taxi. No m'agrada gens conduir en pluja. Que no m'agrada conduir en pluja, tinc el cotxe que és petit. Segons com plou, passo malament. Ai, i la... Ah, no. El cas és que... Pensava que pujava la Víctora Gavà. No, l'Aurora, no? Falta? Falta l'Aurora. On està? Reclama-la. És que m'haig d'esperar que vingui, no? És que tenim molta gent. Sí. Després que fan? He tingut de tots els postgraus i de la UIC, sobretot. De la UIC en tenim molts. En tenim molts i tots. Ja, bueno, amb el que podem, siguem els pocs que som. Sí? Sí. Para hacer la presentación y después ya, si no tengo que estar presentando. Me han dicho que había ahora hay un montón de gente en la puerta. Y estaban entrando, ¿eh? Esperamos un momento. Yo creo que la mayoría han entrado, pero vamos a esperar unos minutillos. Vamos, yo creo que vamos genial de tiempo. Sí. 10 minutillos. Hi havia molta gent? Assumpta, que dius que hi havia molta gent a la porta? Passa ja? Bueno, bon dia. Molt bon dia a tothom, encara que el dia no ens ha acompanyat molt, perquè sempre m'ha agafat alguna de pluja, sembla que coincideix amb el dia, però molt benvinguts, moltes gràcies per venir a tots. Un any més estem aquí per portar a terme aquesta jornada que des de l'associació nosaltres valorem que és molt important fer aquesta jornada formativa, informativa, pensada amb els professionals educadors que estan amb els nostres fills. És per això que cada any organitzem aquesta jornada amb molta il·lusió i esperem que si vosaltres la rebeu i que us sigui molt útil tot el que avui aquí us explicaran. I veig que continuen entrant gent, però iniciarem la jornada perquè per respecte a les persones que ja fa estona que s'esperen. Us passo a presentar els ponents que avui ens acompanyaran i
i participen en aquesta jornada. En primer lloc parlarà la senyora Susana Esteve, neuropsicòloga del Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual de l'Hospital Martí i Julià, que la majoria de vosaltres ja la coneixeu. Bon dia, Susana. Bon dia a tothom, bon dia. En segon lloc, intervindrà la doctora Carmen Brun, psicòloga clínica de la Corporació Sanitària Partaulí de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia, Carme. Bon dia, moltes gràcies. A continuació, intervindrà la senyora Aurora Rustarazo, psicòloga de l'Associació Espanyola per al Síndrome de Prader-Willi. Buenos días, Aurora. Hola, buenos días. He empezado en catalán, pero luego voy a cambiar. Perfecto, tranquila. I per últim tindrem la intervenció. Aquí us haig de comunicar que ha hagut un canvi perquè estava previst que en el programa ho teniu, que participaria la doctora Maria Palacín. Ahir ens va comunicar que ha tingut un imprevist i que li serà impossible venir. Sí que vindrà una persona que treballa amb ella, amb el seu equip, per fer la ponència que estava prevista, que de moment no ha arribat, però jo us dic que és la senyora Montse Aigé. Si de cas, quan vingui, doncs la presentaré perquè en principi jo diria que ha de venir com està previst, però de moment no ha arribat. Per la meva part no vull estendre'm més perquè aquí el que es tracta és de donar el temps als ponents, que ens ha d'explicar moltes coses i jo estic segura que totes seran molt interessants i que vosaltres heu vingut a escoltar-los amb ells i no a mi, perquè espero que sigui así. Así que muchas gracias otra vez a todos y ya les dejo con la primera presentación con la señora Susana Esteve. Un aplauso, ¿no? Me pots posar aquí també les diapos, que no me vagi veient jo tot el rato, sisplau? És important no tenir-me com... Millor, ara sí, molt millor, gràcies. Enteneu la pressió d'estar-me girant i veure'm aquí cada vegada. Bé, bon dia, moltes gràcies a tothom. M'han demanat que fes la xerrada en castellà i així serà, però en primer lloc deixeu-me donar els agraïments i els agraïments em sembla que els haig de dir en català perquè em surten més de dintre. En primer lloc, agrair a totes les famílies i a tots els usuaris amb la síndrome de Prader-Willi que tenim amb nosaltres i que quan els truquem i els donem hora de visites és una altra vegada amb vosaltres, pesats, però que tenen la santa paciència de ser-hi i de col·laborar. En segon lloc, donar l'agraïment de forma conjunta tant a l'associació com a aquest equip de professionals de centre de referència format pel Parc Taulí, el CRC i l'IAS de Girona, perquè la simbiosi entre l'associació i l'equip de professionals fa que coses com aquestes es puguin dur a terme. Fa un mes aproximadament es va fer una xerrada similar a aquesta dirigida a professionals i aquesta avui dirigida a educadors, monitors de tallers, professors, etc. I penso que aquesta simbiosi és important i és la manera de continuar endavant. I per últim agrairé també als pares i a les mares que aquesta setmana us he estat trucant tota l'estona per telèfon per si em donàveu el permís per posar vídeos dels vostres fills i filles i fotos perquè la resta de la gent pogués veure una mica com funciona el cervell de persones amb la síndrome de Prader-Willi. I la primera pregunta és què necessiteu, què voleu i quin és l'objectiu? Moltes vegades treballant en una unitat de trastorns de conducta saps que els monitors o els professors el que voleu és això, és la vareta màgica que solucioni els trastorns de conducta. I per no decepcionar ningú ja us diré que això no ho tinc.
No tinc la vareta i moltes de les coses no sé com s'han de fer, sinó que una mica penso que l'objectiu és fer-vos entendre una mica que hi ha molt per conèixer amb la síndrome de Prader-Willi, però que mica en mica s'està avançant i aquest avanç el que fa és que nosaltres puguem començar a intervenir d'una manera diferent. Ja m'he anat al català, començo en castellano. Gràcies, Elisabet. Bien, un breve repaso para aquellos que no estáis acostumbrados a trabajar con el síndrome de Prader-Willi. Realmente es uno de los síndromes que nos da más información sobre la relación entre lo que va a ser genes, cerebro y conducta, y ese es el motivo por el cual nos apasiona. La incidencia estimada es de una persona por cada 29.000 recién nacidos, con una bibliografía muy dispar, pero ya os digo que en adultos el diagnóstico es totalmente, hay un infradiagnóstico. Varias personas que llegan a nuestra consulta llegan con un papel con subnormalidad leve, oligofrenia profunda, y detrás tenemos el diagnóstico de un Prader-Willi. Esto está ocurriendo hoy en día, por tanto en adultos va a ser una enfermedad infradiagnosticada. Bien, sabemos que este síndrome se da, y lo conocéis bien, por una falta de expresión del gen paterno en la zona 15q11.3, y esta pérdida de fragmento del padre, es decir, el padre deja ese fragmento vacío, eso se va a conocer con el nombre de deleción. En función del tamaño de la deleción, vamos a poder hablar de una deleción larga o de una deleción corta, deleción 1 o deleción 2. ¿Va a ser importante, en principio, el tipo de causa genética? En principio parece que sí, porque veremos que un síndrome con Prader-Willi por deleción 1 va a presentar unas características que no van a ser iguales al síndrome Prader-Willi por deleción 2 y tampoco van a ser iguales al síndrome por disomía uniparental materna, es decir, aquel tipo de disomía en el cual la parte que el padre no ha transmitido la rellena la mamá. Eso es lo que llamamos una disomía uniparental materna. Vamos a tener otro porcentaje pequeño, que es, a ver si me han surto, no, que es la mutación del centro de impronta genética, pero aquí no vamos a entrar. Bien. Unas características clínicas bien definidas, encontramos ya una hipotonía antes de nacer, por eso la mayoría ya de partos son partos con fòrceps, sortint per natges, con ventosas, una hipotonía muy marcada que hará que ya al inicio hay unos problemas de alimentación muy severos, la mayoría con sonda nasogástrica, y que a partir del tercer, cuarto año hay un viraje y ese bebé que no comía, ese bebé que tenía dificultades de alimentación, empieza con una conducta de comer, 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 no me sacio, no me sacio, no me sacio, una conducta hiperfágica que le va a acompañar durante toda la vida. Bien, va a haber una disfunción a nivel hipotalámico, va a haber una afectación, por tanto, en lo que van a ser la hormona de crecimiento y todo lo que van a ser los caracteres y el desarrollo de los órganos sexuales, ¿sí? Y una disfunción del ritmo también de sueño, sueño-vigilia relacionado con el hipotálamo. A nivel cognitivo, que es lo que más me interesa a mí, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, entendida en términos de retraso mental, aunque veremos que a veces les hacen un CI, les hacen un cociente de inteligencia y te dicen no, 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 es límite, no hay discapacidad. El perfil cognitivo es típico de una persona con discapacidad intelectual y lo que te llama más la atención es que, aunque tienen un nivel de discapacidad intelectual leve, los trastornos de conducta que presentan son demasiado exagerados para ese perfil cognitivo, ¿sí? Esperaríamos menos trastornos de conducta asociados a ese perfil cognitivo. Bien, esa hiperfagia, ¿no? Es una hiperfagia que lo va tapando todo, ¿no? Lo va tapando todo, y así lo muestran las numerosas publicaciones que hay relacionadas con la hiperfagia, pero poco a poco vamos viendo que detrás de esta hiperfagia hay muchas otras cosas. Hay trastornos de conducta, hay trastorno obsesivo-compulsivo, hay unos autorrascados gravísimos y hay una discapacidad intelectual. Y muchas veces lo que ocurre es que, como tiene una discapacidad, ya le toca tener trastornos de conducta y ya le toca tener trastorno obsesivo-compulsivo. No, la discapacidad va por una parte y el resto de semiología va por otro. Por tanto, veremos cómo vamos a tener hiperfagia, discapacidad, trastorno obsesivo-compulsivo, autorrascados, trastornos de conducta, etc. Lo que voy a hablar es en general.
Es decir, ¿toda persona que tenga Prader-Willi va a presentar todas estas características? No. Unos sí, otros no. Pero vamos a hablar en general del fenotipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quién mejor que Isabel un poco para que os explique, ¿no?, qué es tener un Prader-Willi y para que os fijéis un poco la importancia de tener a los niños bien trabajados desde chiquitos? Fijaros un poco. L'àudio. Fila. La teva filla. Ah, molt bé. A veure quines ulleres li has posat a la Laia. Què li passa a la Laia? Té Prader-Willi com jo. I què? També no s'hi veu bé des de lluny com jo. Ah, o sigui que és miop. Sí, Val. I per això li has posat ulleres? sí. Ah, m'ho has posat aquí. M'ensenyes? Fijaros Què li has bien. posat? Un punt perquè té mal. Son los autorrascados, ya presente también en la Al muñeca. front. Al front, com tu. I què és aquest mal que ha caigut? Ha caigut la Laia? Sí. I els grat encara no he aconseguit. Que també li passa com a mi, que si mengem moltes coses que engreixen o coses amb molt d'oli, doncs ens engreixem i la panxa es fa més gran. Ho sentiu? I tu? Doncs Puja l'àudio, sisplau. caminar i se'ls hi posa així. Així. ¿Vale? Y la pancha se los posa así. ¿Ah? Una niña con un buen conocimiento de su síndrome, que vamos a ver que esto es distinto a los adultos que vemos nosotros. ¿Ok? Bien, entonces, paramos un momento, nos salimos del Prader-Willi, porque quiero comentaros 3 conceptos que creo que van a ser muy importantes antes de continuar con todo el tema del Prader-Willi. ¿Vale? El primer concepto lo voy a explicar a través de Dolors. Dolors es una señora de las que conocí cuando yo estaba trabajando con demencia. Dolores es una señora con demencia tipo Alzheimer, con una conducta, con un trastorno de conducta que era el siguiente. Esta era el pasillo del hospital. Dolors caminaba, buit, 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 circular, circulorum, daba un beso a las manos, daba un beso al pomo de la puerta, se giraba, buit, 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 secula seculorum, daba un beso a una foto de los gigantes de Vic y ahí continuaba la conducta. ¿Qué ocurre? Acordamos que hemos dicho que tenía una demencia tipo Alzheimer. Cuando yo pasaba por allá y Dolores me daba con la bata, nena, nena, ¿qué día es hoy? Yo le decía, Dolores, hoy es domingo, y me iba. Pero me volvían a llamar y me volvía a tirar de la bata. Nena, nena, ¿qué día es hoy? Dolores, guapa, hoy es domingo. Y vuelvo a pasar y me vuelven a llamar y, nena, nena, ¿qué día es hoy? Home, Dolors, ya está bien, es la 3ª vez que te he dicho que hoy es domingo. ¿Qué le va a ocurrir a Dolores? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué le va a ocurrir? Decidme. Sábado, 10 de la mañana, ¿qué le va a ocurrir a Dolores? Que me va a volver a preguntar. Y lo único que va a obtener, ¿qué va a ser? Una persona agria, que lo que hace es decirle, es domingo, es domingo, es domingo. Y lo único que voy a fomentar, ¿qué van a ser? Los trastornos de conducta. ¿Ok? En cambio, ¿qué ocurre? Si yo paso por su lado y me dice, nena, nena, ¿qué día es hoy? Yo le digo, ven, Dolores. Y me saco una bola de naftalina. Y hago que huela la bola de naftalina. Y se cabrea conmigo porque el olor a naftalina no le gusta nada. Pero el olor a naftalina es el olor que hacía su armario. Y en ese armario tenía un vestido de ras negro. Y el día que se ponía el vestido de ras negro, ese día tomaba chocolate caliente. Y resulta que el día que olía naftalina, se ponía el vestido de ras negro, olía chocolate y comía chocolate caliente, y tenía todas las oraciones de misa, todas absolutamente automatizadas, ese día era domingo. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Entonces, fijaros, claro, estamos hablando que en el Alzheimer, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué perdemos en el Alzheimer? ¿La memoria de qué tipo? Inmediata, ¿no? Bien, entonces fijaros, imaginaros por un momento que estos son nuestras etapas de la vida, el presente, la madurez, la etapa adulta, la adolescencia y la infancia. Esto de acá lo estamos trabajando con el hipocampo, que es lo primero que se pierde. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, y le estás dando a una parte del cerebro que ¿qué ocurre? Que no funciona, que no existe, ¿sí? Vale. ¿Qué ocurre la segunda vez cuando le doy la naftalina? Que lo que hago es colarme directamente
en una zona donde yo sé que ella tiene codificada información y poco a poco ir saliendo hasta que la acabo orientando de forma puntual. Por tanto, y de esto lo que debemos extrapolar es que debemos conocer en los chicos con Prader-Willi para poder trabajar qué áreas cognitivas son las que están afectadas, pero qué áreas cognitivas también son las que están preservadas para poder colarnos por ahí. ¿Se ha entendido un poco el símil? Vale, esa es la primera idea. La segunda idea es la siguiente, es decir, es cierto, en el Prader-Willi hay unos genes que hará que tengamos un funcionamiento cognitivo determinado y que también tengamos una conducta determinada. ¿Por qué? Porque la conducta está genéticamente predeterminada. Pero no olvidemos que hay un entorno. Hay un entorno y esto es lo que se conoce como epigenética. Y que tenemos un cerebro que es plástico, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? En este cerebro plástico, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para crear nuevas conexiones. Fijaros, aquí lo que estáis viendo en este vídeo es cómo una neurona va creciendo, otra neurona va creciendo y las dos se van formando para crear una red sináptica, una red de nuevos conocimientos. Y eso es la plasticidad cerebral, ¿sí? Cuanto más trabajemos ese cerebro, más conexiones vamos a poder establecer. Ahí tenéis, por ejemplo, una red neuronal. Y mirad esta última, ¿vale? Cómo empezamos a trabajar una conducta y mirad la neurona, cómo va corriendo y crea conexiones. Por tanto, importancia de la epigenética en estos cerebros, ¿vale? Que van chupando, que tienen capacidad de aprender y que pueden aprender. ¿Sí? Segunda idea. Este cerebro va a poder aprender. Tercera idea, esta, ¿no? Trabajando en una unidad de trastornos de conducta, sabemos que muchos de los monitores o muchos de los profesores a veces tenéis la sensación de que cuando tenemos una persona con trastorno de conducta, sí tenemos un chico majísimo, tenemos un chico monísimo, pero que de golpe y porrazo sale de dentro como un Hulk, como una masa con un trastorno de conducta y es, no, es que el problema lo tiene él. No, aquí os equivocáis. El problema no lo tiene esa persona. El problema es la relación que esa persona establece con el entorno. No la persona, sino esa relación, ¿vale? Y eso también vamos a ver cómo lo trabajamos, porque estamos acostumbrados un poco a esto, es decir, no sabemos qué pasa, hay un desencadenante, hay una gota, ¡pum!, que hace que haya una explosión de conducta y a partir de aquí lo que hacemos generalmente, no siempre, pero generalmente es aplicar un castigo. Lo dejo sin postre, lo castigo sin salir al patio. Bueno, vamos a ver que en personas con trastornos de conducta los castigos no funcionan nunca. Nunca. Al contrario, que esto va a cambiar, ¿vale? Y vamos a ver que el modelo cambia, es decir, antes, Elisabet, no m'aniries a buscar o que algú me podeu portar un punter? Es igual, ya está, merci. Veremos, ¿no?, que lo que vamos a tener es que vamos a tener unos desencadenantes lentos, lo que en catalán llamamos fer el xup-xup, ¿vale? Va a haber unas situaciones que van fent el xup-xup, y que os tenemos que enseñar a controlar estas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo controlo el chup-chup, aunque haya estímulo discriminativo, no voy a tener el trastorno de conducta. Por tanto, ahí veréis que vamos a empezar a manejar los trastornos de conducta de forma distinta. Vais a tener que controlar y realizar cambios en el entorno. Vamos a ver qué es lo que tendremos que hacer cuando vemos que empieza a girar el ojo, que empieza a levantar la mano, que empieza a decir no, yo no, y ya vas viendo que ¡pum!, viene el trastorno de conducta, pero lo que es más importante, debemos enseñarles nuevas conductas, debemos enseñarles nuevo repertorio conductual. ¿Sí? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Se entienden estas tres ideas más o menos? ¿Sí? Vale. Bien, entonces fijaros, vamos a tener... El fenotipo conductual y cognitivo de las personas con Prader-Willi sigue una evolución. Vamos a tener unos bebés muy cariñosos, afectuosos, tranquilos,
por la hipotonía, poco activos, que se cansan con facilidad, poco a poco este bebé empieza a tener 3, 4 años y empiezan ya a irritarse con más facilidad, empiezan a ser tozudos, empiezan ya las primeras chiquilladas, ¿sí? Y aproximadamente a los 7, 8 años, ¿sí?, es cuando pueden empezar más las alteraciones de conducta. En estos momentos veremos que hay una cognición que va cambiando. Aquí, por ejemplo, veis, esto es una niña de 7 años, esto es una figura que llamamos figura de rey. Aquí tenéis la copia que hace la niña de la figura de rey. La figura de rey valora, entre otras cosas, la capacidad de planificar y organizar. ¿Cómo planifica esta niña de 7 años? De momento la planificación es mala, ¿sí? Esta es la memoria de esta figura, es decir, la despistamos y al cabo de 30 minutos le decimos, ¿te acuerdas de aquella figura tan difícil? Vuélvemela a hacer de memoria. Fijaros, ¿va a tener un problema de memoria? No, va a tener un problema que como yo no organizo bien, después ¿qué va a ocurrir? Pues que hago lo que te he organizado. Fijaros como en la misma chica, al cabo de 2 años, ya con 9, hay un cambio importante en la capacidad de organizar y en la capacidad de planificar, plasticidad cerebral, y fijaros, al cabo de 1 año, la misma chiquita, ¿sí?, a la copia y a la memoria, ¿sí? Por tanto, evolución de este fenotipo cognitivo. También os he querido poner la figura humana importante en un niño de 11 años, fijaros, aquí dibuja una niña y aquí dibuja un niño. Lo gracioso es que, ¿dónde está la única diferencia entre los dos? En los zapatos. A la niña le pone tacones y al niño le pone bambas. Bueno, detalle importante, pero para que veamos también la estructuración. Bien, vamos a ver que la grafía también, para los que sois profesores, va a ir cambiando. Vamos a empezar con una grafía, fijaros, este es, por ejemplo, el mismo niño a los 7 años y esto es 2 años después, que continúa con una posición sentada frente a la mesa bastante incorrecta, que continúa con una pinza tridigital que no está todavía automatizada, que continúa con una letra de palo, con errores de ortografía y unos déficits generales en lo que van a ser las habilidades grafomotoras, ¿vale? 7, 8, 9, 10 años, 11 años. Suele pasar, porque lo hemos visto bastantes veces, que cuando los chicos con Prader-Willi están en escuelas normalizadas, a partir de los 9, 10, 11 años empiezan a experimentar situaciones de bullying. Aquí veis, por ejemplo, a Maruán. Maru es un niño en estos momentos de 11 años y un día cuando viene a consulta, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo vas? ¿Qué? Bien, ¿y qué haces a la hora del patio? Bueno, juego al bastón. Ay, ¿juegas al bastón? Pues chico, este juego es nuevo porque yo cuando era chiquita yo no jugaba al bastón. Venga, dibújame lo que es jugar al bastón. Bueno, pues aquí tiene sus amigos, Ann Martí, Ann Javi, el Alex. Fijaros al Alex, ¿no? Con sus dientes y con un bastón. Y están todos en grupo y aquí, más chiquito y alejado, está Maruán, llorando y con sangre y moratones. El juego del bastón, ¿qué era? Era un juego de perseguir y pegar a Maruán, ¿vale? Y no es raro las situaciones de bullying en personas con Prader-Willi en escuela normalizada. ¿Qué ocurre? Si yo vivo estas situaciones, los autorrascados que de siempre están presentes, ¿qué va a ocurrir? Van a aumentar, ¿sí? Aquí vemos a Maru con sus autorrascados. Y otra de las características que vamos viendo también en esta época, más tarde que en el desarrollo normal, es la aparición de los miedos nocturnos. No terrores nocturnos, sino miedos, ¿no? En niños sin discapacidad estaríamos hablando que los miedos pueden aparecer a los 6, 7 años. En las personas con Prader-Willi estamos hablando de 9, 10, 11 años, ¿no? Este era el monstruo que cada noche venía Maruán, es ese payaso que me da tanto miedo, que me estira los brazos y me estira los dientes y me estira los pies. Fácil de trabajar estos miedos con chicos con Prader-Willi. Fácil de trabajar. Lo único que tenéis que pensar es que la capacidad de abstracción no la tienen y, por tanto, vamos a tener, ya lo veremos, que trabajar desde un plano muy práctico, sin abstracción. Bien, continuamos el desarrollo del fenotipo, ¿vale? 13, 14 años empiezan a acentuarse los trastornos de conducta, empiezan ya los primeros robos, generalmente relacionados con dinero, relacionados con
coger CDs de casa para ir a venderlos a cualquier sitio por 50 céntimos para poder comprar comida, etc. Y esto se puede ir exagerando hasta la edad adulta, en que os digo que están claramente infradiagnosticados y la mayoría de ellos con un diagnóstico de o un trastorno disocial oposicionista, que son los que explotan, son los que están siempre con los Mossos d'Esquadra, con las ambulancias. Tenemos el segundo grupo, que son los que llamamos somatizadores, continuas idas y venidas de urgencias porque me duele aquí, me duele ahí, me duele al otro lado. Y por último, los que llamamos los facticios, ¿no? Los mentirosos, los que manipulan, los que fabulan, los que inventan, etc. ¿Vale? Básicamente, esta va a ser la evolución con unos autorrascados que probablemente van a ir incrementando en esta época. Cuanto más ansioso estoy por cualquier cambio del entorno, más autorrascados voy a presentar. Bien, ¿se entiende un poco la evolución de este fenotipo? A nivel conductual, hay unos criterios que ya no se utilizan, pero creo que es importante tenerlos en cuenta. Eran los criterios de Holmes y nos decían, mira, para que sospechéis que un chico tiene Prader-Willi, tiene que tener como mínimo 5 de estas características: que presente chiquilladas, tendencia a discutir, carácter violento, disconforme, inflexible, manipulador, posesivo, tozudo, ladrón, perseverante y mentiroso. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Lo que es cierto es que el trastorno de conducta en los chicos con Prader-Willi, cuando explotan, tienen un nombre, que es el nombre de tantrum, y además van siguiendo más o menos un mismo patrón. Estas explosiones suelen empezar chillando, tenemos al chico que empieza a chillar, luego empieza a tirar las cosas, le siguen conductas agresivas, tanto autoagresivas, es decir, cojo mi cabeza y la estampo directamente contra la pared, como heteroagresivas, y en la mayoría de casos, al final de la explosión, acaban generalmente llorando. Hay otra manera de presentar el tantrum, que es esta, que la vais a ver que es como una cantinela. Na-na-na, 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 ¿vale? Y eso también es muy típico. ¿Qué es lo que nos decís los padres y qué es lo que nos decís los profesores? No se puede hablar con él. Es un tozudo, no para, no para, no para, y nunca entra en razón. Veo que los padres van diciendo, bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero yo me pregunto, ostras, ¿y las personas con síndrome de Down, es que acaso no son tozudas? Sí, las personas con síndrome de Down son muy tozudas, pero la tozudez es muy distinta. Cuando un chico con síndrome de Down te dice no, va a ser un no, ya está. Cuando un chico con Prader-Willi te dice no, es na-na-na, 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 y hasta que llega un momento que no sabes qué ocurre, para. ¿Sí? Entonces, esa tozudez es una tozudez de tipo muy perseverativo y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bien. Esto, por ejemplo, es lo que pasó con una de las chicas del estudio. Llegamos la primera semana. Hola, M, ¿cómo estás? Me dice, bien. Digo, has venido hoy como tu padre. ¿Cómo se encuentra tu padre hoy? Me dice, bien, gracias. Y le digo, bueno, ¿y ahora dónde está? Y en lugar de decirme, está fuera, me dice, está trabajando. Digo, ¿y tus perros qué tal? Las dos tenemos perros, lo sabíamos, compartíamos. Me dice, en casa. Digo, ¿y ya cuántos tienes? Me dice, ahora ya tengo 4. Bien. Y la cito para el jueves siguiente. Y ese jueves me siento mal, me encuentro mal y llamo y anulo la cita. Y la pospongo para la siguiente semana. Y a la siguiente semana lo que me encuentro es lo siguiente. Hola, M, ¿cómo estás? Enferma. ¿Y tu padre cómo se encuentra? Muerto. ¿Y dónde está ahora? Muerto. ¿Y tus perros qué tal? Todos muertos. ¿Y cuántos tienes ahora? Ninguno. Todos muertos. ¿Vale? Llevamos ahí un patrón perseverativo que te llama muchísimo la atención en chicos con un nivel de discapacidad leve. ¿Vale? Bien, lo que vais a ver a continuación es un trastorno de conducta de uno de los chicos que tuvimos y que vino aquí a Barcelona y que estuvimos trabajando con él. Él es Juan Carlos, es de Salamanca. He intentado sintetizaros en 2 minutos un trastorno de conducta que duró casi 7 horas, ¿de acuerdo? Pero para que os podáis ver un poco cómo es el trastorno de conducta. Audio. Es que hablemos. No te quiero. This is a demonstration of Flip4Mac. Fuera. Fuera.
Juan Carlos, yo querría hablar contigo. ¡Fuera! 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 ¡Déjame solo! ¡Fuera! ¡Pero que quiero ver paloma! ¡Fuera! Llevamos ya media hora. Evidentemente. Llevamos ya 2 horas de trastorno de conducta. El tono de su llanto y su pataleta. Los compañeros no le están haciendo caso. Le hemos dicho, el monitor le ha dicho que es el tiempo del bocadillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaros en la cantinela. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Acordaros que tienen hipotonía y por tanto no tienen tanta fuerza como debería. Fijaros. ¿Vale? This is a demonstration. Y de golpe se levanta. Ya se pasó, Juan Carlos, eso es. ¿Mejor, Juan Carlos? Ya abre los ojos, mírame. ¿Estás bien? Míralo. Bueno. Ya está. ¿Qué tal? ¿Ya se te pasó? This is a demonstration of Flip-for-Mac. Carlos. A ver. Y ahí lo vamos a tener hasta que algo en su cabeza haga clic, se levante y diga, vale, ya está. ¿Sí? Ese es un trastorno de conducta típico de las personas con Prader-Willi. ¿Ah? Fijaros a ver, por ejemplo, si os suena esa cantinela ahora con Serenella, pero os pongo sobre todo el vídeo porque creo que es lo que a veces tanto padres como educadores como otros profesionales hacemos mientras presenta el trastorno de conducta. Fijaros en cómo le digo las cosas y que lo único que estoy haciendo diciéndole las cosas de esta manera es aumentar su trastorno de conducta o su perseveración. Fijaros bien. Va, Serenella, vamos a sentarnos. ¡Quita también! Venga. Quitar también. Tiene una vía, quitar también. No, no lo vamos a quitar. ¡Que sí! Que no. ¡Que sí, quita también! Serenella, nos vamos a sentar. ¡Y quita! Nos sentamos. ¡Oh, quita también! Serenella, Ah, siéntate, por favor. ¡Y quita también! Puedo aumentar mi tono de voz, puedo chillar, puedo hacer lo que Serena, quieras, sentem. que ya va a estar con él. ¡Quita también! Y quitar también, y quitar también, y quitar también, y quitar también, y quitar también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en este cerebro. Bien, hasta aquí un poco cómo funcionan las personas con Prader-Willi. ¿Vais cansados? ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale. Hasta aquí un poco cómo funcionan las personas con Prader-Willi. ¿Qué hemos hecho a partir de entonces? Bien, ya el Parc Taulí, sobre todo el equipo de la doctora Cachaix, empezaron a estudiar si realmente había algunas hormonas a nivel gastrointestinal que pudieran explicar ese problema hiperfágico, es decir, si esa hiperfagia estaba relacionada con la saciedad, es decir, comen porque no se sacian. ¿Vale? Y allí ya estuvieron estudiando el péptido YY o la grelina sin resultados demasiado exitosos. Es entonces cuando nos preguntamos que a lo mejor el problema está a nivel del sistema nervioso central, es decir, a lo mejor el problema está a nivel de cerebro. Y nos proponemos estudiar qué áreas de ese cerebro se activan de más o de menos, ¿sí?, relacionados con el hambre.
Y ahí es cuando obtenemos una beca FIS. Este año es importante deciros que también nos han dado otra beca FIS para continuar estudiando las personas con Prader-Willi, con lo cual vamos a intentar profundizar sobre esto, ¿sí? Y empezamos a estudiar la conectividad del cerebro para ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, sé que muchos de vosotros conocéis el estudio, pero, por ejemplo, los profesores que estáis en colegios no lo conocéis y pienso que es importante explicároslo. Un día se les hacía una valoración psiquiátrica profunda para conocer pues, si había un trastorno obsesivo-compulsivo, autorrascados, etc. Yo me pasaba varios jueves haciendo una exploración neuropsicológica, 3, 4, 5, 6 horas, en función de las características del chico, y otro jueves lo que hacíamos eran que acudían al CRC, en el Hospital del Mar, donde les hacíamos la resonancia. Cuando llegaban al CRC, los acompañábamos, estábamos con ellos, les colocábamos un catéter porque les íbamos a extraer sangre 5 veces, ¿de acuerdo? Cuando llegan al CRC, llegan con más de 10 horas estando en ayunas, ¿ok? Hace más de 10 horas que no comen ni beben. Esta es la máquina, la resonancia, bien. Están en ayunas, llegan, los invitamos a entrar. En la mayoría de resonancias yo solía estar con ellos, ¿vale? Les ponemos unos cascos, les ponemos unas gafas que son unas Google Views para que pudieran ver determinados vídeos que ahora vais a ver. Y a partir de ahí, los primeros 6 minutos lo que hacemos es decirles, mira, ahora no quiero que pienses en nada. Estate tranquilo, estate con los ojos cerrados y no pienses en nada. Luego veremos qué es lo que ocurre cuando les dices que no pienses en nada. Lo segundo que hacemos es que les administramos, acordaros que venían en 10 horas en ayunas, este vídeo. Un vídeo de comida. Estas son las imágenes que íbamos tirando. Un vídeo de comida con distintas aportaciones calóricas. ¿Vale? Eso eran 6 minutos y después de estos 6 minutos lo que hacíamos era presentar otro vídeo donde íbamos de alguna manera poniendo vídeos neutros, íbamos variando y estímulos neutros, estímulos de comida. Estímulos neutros, estímulos de comida. ¿Sí? En estos momentos ellos ya llevan más de 20 minutos dentro de una reso, con el tu, 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 tu. Bien. Vale. Después también, estando en esta primera vez, les hacemos una adquisición 3D, solo para que lo veáis, y salen fuera. Y aquí, evidentemente, llevan ya la mayoría 11, 12 horas en ayunas, han visto vídeos de hambre, pues ¿qué hacemos? Les pedimos cómo están de ánimo, si están irritables, si están contentos, si están tristes, si están enfadados, y también cuál es su apetito, y les damos a todos una dieta hipercalórica de 1.200 kilocalorías. Esperamos 30 minutos, sacamos sangre, esperamos 60 minutos, en principio ya se han tenido que saciar, volvemos a sacar sangre y al cabo de esta hora volvemos a preguntar sobre el estado de ánimo y sobre mi apetito, porque si me acabo de comer 1.200 kilocalorías, en principio ya no tengo apetito, ya no estoy enfadado, estoy tranquilo, estoy guay. Bien, ¿qué hacemos? Los volvemos a meter otra vez dentro de la resonancia, ¿sí? Con mucho cuidado, con mucho cariño, con todas las aportaciones necesarias y más, ¿sí? Y les volvemos a practicar lo mismo. Estate tranquilo, ¡tutún! Bien. Y les volvemos a administrar otra vez vídeo de comida, pero esta vez vamos a mezclar los vídeos de comida con vídeos de gente que se está comiendo cosas que en principio dan asco, ¿sí? Gusanos, larvas, etc. ¿Vale? Damos un tiraje de TI y salen fuera. Y por último, les hacemos la extracción de sangre. Esta es un poco la idea del estudio. ¿Sí? ¿Se ha entendido más o menos? Bien, vale. Entonces, una vez hecho el estudio, nos empezamos a sentar y lo primero que nos preguntamos es, oye, esta hiperfagia que lo está
de alguna manera ¿no? Lo está de alguna manera tapando todo, está relacionada con una búsqueda de comida, porque tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la obsesión es la ansiedad, ¿no? Estoy ansioso, y la compulsión es como, y esa compulsión me relaja. Es decir, ¿es eso lo que ocurre? ¿O lo que ocurre realmente es que el área del cerebro que tiene que ver con la saciedad no queda tipa? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer unos análisis. Lo que tenéis que saber es que estamos estudiando todavía, hemos empezado por el principio, hemos estudiado muy poquito. Dos cosas sí que creo que son importantes de cara a tener ideas claras. Uno, cuando los metemos los 6 primeros minutos en la reso, cuando a ti te dicen no pienses en nada, nosotros acabamos pensando en nosotros. Y en el cerebro se activa la zona prefrontal. Pues ahora estoy aquí y mira quién me manda a meterme aquí y luego me tengo que ir y piensas en ti. ¿En qué creíamos que pensaría o qué parte creíamos del cerebro de personas con Prader-Willi que estarían hiperactivas estando en reposo? ¿Qué áreas creéis? ¿Qué áreas? Las de comida, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues lo que vimos es que estando en reposo, el área que está más activa es el área del cerebro que está relacionada con la zona perianal, la zona alrededor del ano. Es decir, estando en reposo, una persona con Prader-Willi tiene una hiperactivación en el área del cerebro que está relacionada alrededor del ano. Y eso explica parte de conductas de muchos de los niños o muchos de los adultos que están en el taller, que se van del taller y que se pasan rato encerrados en el baño con conductas de autorrascados, de darse en el ano, de forma repetitiva. ¿Sí? O aquellas mamás que a veces venís a consulta y nos decís, ostras, tiene las braguitas como de sangre, ¿no será que le ha venido la regla? Es muy probable que sean los autorrascados. ¿Sí? Por tanto, esa primera idea va a ser importante. Y la segunda idea importante, ¿cuál va a ser? Que en la hiperfagia no se activa la zona del trastorno obsesivo-compulsivo, sino que se activan las zonas relacionadas con la adicción. ¿Sí? Por tanto, se cree o estamos viendo que la hiperfagia en realidad puede ser una conducta adictiva, porque se están hiperactivando las mismas áreas que se activan, por ejemplo, en adictos a la cocaína. Y eso va a tener importantes repercusiones a la hora de actuar. ¿Vale? Bien. Siguiendo un poco con todo esto, ¿no? ¿Vais bien? ¿Neu bé? ¿Sí? ¿Se hace espeso? Vale. Bien. Entonces, un poco continuando con esto, ¿no? Bueno, y mi parte, ¿no? Es decir, el trastorno de conducta, la discapacidad, ¿qué es lo que ocurre con todo esto, ¿no? Dentro de este estudio, un poco la idea era, ostras, si hacen tanto trastorno de conducta, ese trastorno de conducta tiene que ver con su cognición, tiene que ver con su pensamiento, tiene que ver con su memoria, que es que hay un problema de memoria y no se acuerdan y por tanto tienen trastorno de conducta, o que hay un problema de comprensión y no entienden bien y por tanto hay el trastorno de conducta, o es que no pueden frenar y hay el trastorno de conducta. Y lo primero que empezamos a investigar es esto, ¿no? Es decir, las personas con Prader-Willi pueden cambiar el foco de atención, pueden afrontarse en un cambio, se dan cuenta de su conducta, pueden realizar todo esto. Y para evaluar esto, lo que hacemos es evaluar lo que llamamos las funciones ejecutivas. ¿Vale? Estamos hablando de funciones a nivel prefrontal. Cuando hablo de funciones ejecutivas, estoy hablando de la capacidad que nosotros tenemos para planificar, para organizar, para monitorizar mi conducta, es decir, hago algo y me paro un momento y chequeo si lo he hecho bien o mal. Y si lo he hecho mal, lo cambio y lo vuelvo a realizar. ¿Sí? La capacidad de inhibir, es decir, la capacidad de frenar, empezamos a estudiar esas funciones ejecutivas. Bien, teniendo en cuenta que a nivel ejecutivo va a haber unas variables que son más cognitivas y otras más motivacionales. ¿Vale? Pero fijaros que es lo primero que nos encontramos. Empezamos a ver a los principales equipos que están estudiando con personas con Prader-Willi y sí, les administran pruebas, pero fijaros qué ocurre.
Yo administro pruebas a una chica con síndrome de Prader-Willi de 41 años y lo que hago es comparar estos resultados con otra chica sin Prader-Willi con una edad cronológicamente equivalente. Entonces, claro, los resultados que dicen, ah, no, es que los Prader-Willi están disejecutivos, tienen dificultades. Hombre, si los comparas con una muestra sana, evidentemente tienen dificultades. Por tanto, no podemos compararlos con personas cronológicamente de la misma edad. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Vale. Hay otros estudios que, ¿qué es lo que hacen? En lugar de compararlo con la edad cronológica, lo comparan con la edad mental. Ah, pues si esta chica tiene una edad mental de 8 años, la vamos a comparar con esta otra niña que tiene una edad mental de 8 años. El procesamiento cognitivo de un adulto y el procesamiento cognitivo de un niño no tiene nada que ver. Por tanto, estos estudios tampoco son útiles. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que las personas con Prader-Willi se tienen que equiparar a personas con discapacidad, con su nivel de discapacidad, sea leve o moderado, con su edad y con su nivel curricular adquirido. ¿Vale? Entonces, un poco siguiendo con esta idea, lo primero que hacemos es preguntaros, tanto a los profesores o a los monitores como a los padres, ¿qué es lo que ocurre? Bien, y fijaros, porque esto es muy importante. Este es un test que nos habéis contestado la mayoría de vosotros, ¿vale? Bien, este es el test que contestan los padres y este es el test que contestan los profesores, ¿vale? Fijaros, esta es la parte que los padres relacionáis con conducta, es la conducta que tiene mi hijo y esto es la capacidad cognitiva que tiene mi hijo. Hacia arriba, peor puntuación y hacia abajo, mejor puntuación. ¿Qué decís los padres? Mira, mi hijo realmente presenta trastornos de conducta, pero ¿cómo está cognitivamente mi hijo? Hombre, comparado con los trastornos de conducta, mi hijo está relativamente bien, ¿sí? ¿Qué dicen los profesores? Bueno, el trastorno de conducta lo pintan peor que los padres, por tanto, consideran que hay más trastorno de conducta y cognitivamente, ¿cómo los ven los profesores y los monitores? Peor que los padres, ¿sí? Pero fijaros que tanto uno como otros, aquí, lo que veis peor es el shift, que es clic, la flexibilidad mental, el cambio, ¿vale? Y quedaros un poco con esta idea. Pero lo mejor es comparar esto con lo que piensa la persona con Prader-Willi. ¿Y la persona con Prader-Willi qué piensa? Que a mí no me pasa nada. Y ahí empezamos a tener un problema, porque si vamos a hacer terapia con un chico que no le pasa nada, ¿sí? Por tanto, esa es la primera idea. Vale, y vosotros nos empezáis a dar la clave de todo. Nos decís, no, es que hay un problema en el shift, y el shift es la capacidad, ¿vale?, para cambiar de foco, es decir, yo estoy realizando una cosa, paro, hago una transición, empiezo con otra, paro, hago una transición, empiezo con otra. Si yo no tengo la capacidad de shift, si yo no tengo la capacidad de clic, de flexibilidad mental, lo que vais a ver el día a día es esto. Ya llega el autobús del cole y Pedro conduce. Yo le diré, hola Pedro, y Pedro me dirá, buenos días Susana. Pero ese día hay un cambio y ese día María conduce el autobús y yo no podré decirle, hola Pedro, y Pedro no me dirá, buenos días Susana. Y eso va a implicar un trastorno de conducta. ¿Se entiende? Vale. Bien, entonces lo que hacemos es pasarles muchas pruebas para ver qué tal tienen esta capacidad. Aquí, por ejemplo, es una de las pruebas que les pasamos a vuestros hijos. Ahí, cada vez que ven una letra, le tienen que dar al mouse, menos cuando ven una X o una cruz, que lo que tienen que hacer es frenar, es inhibir. Ahí no ha inhibido, por tanto está con un componente perseverativo. Esta es una de las pruebas que aplicamos. Esta prueba es otra prueba que valora también la impulsividad. Es una prueba de un globo. Tú tienes un globo que lo vas hinchando, y el globo se va hinchando. Y en el momento que tú quieras, puedes parar y recoger dinero. Si tú no paras y hinchas el globo, este globo explota y te quedas sin dinero, ¿vale? Este es otro ejemplo de las pruebas que administramos. Y este también lo he puesto porque me parece interesante, para que podáis ver cómo planifican las personas con Prader-Willi y a veces les estamos pidiendo cosas excesivamente complejos para ellas. Mirad, esto
es una bandeja. En la bandeja hay una pipeta con un tubo, con un corcho, ¿vale? Y aquí hay una bandejita con agua. Entonces, lo que está encima de la bandeja no lo pueden tocar con las manos, y lo que pueden tocar con las manos es esto y aquesta mena de filferro, ¿sí? Entonces, la consigna que les das es, mira, quiero que me devuelvas el tapón de corcho que se me ha caído, ¿vale? Entonces, la idea es que lo primero que hacen es coger esta filferro, alambre, cogen el alambre y lo ponen en la pipeta. Pero hay trampa, porque ¿qué ocurre? Que el tamaño es justo para que no puedan sacarlo, ¿vale? Entonces tú les das la primera pista, que es coges el alambre y sacas esta parte de aquí para que vean que tiene que ver y que está relacionado con el agua. Fijaros qué es lo que hace, por ejemplo, Sara. Aquí ya llevamos más de 5 minutos trabajando, fijaros. Es muy gracioso. Sara, fíjate que no hay tapa en el gordo. ¿Ves que ya no hay tapa? A ver. No, eso no lo puedes coger con la mano. ¿Y yo cómo hago esto? ¿Yo cómo hago esto? Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Yo cómo lo hago. ¿Esto para sacarlo? No sé, Y ahí podemos estar y estar y estar y estar, ¿vale? Una planificación, ¿vale? Otros, por ejemplo, como Sergi, que veo a Lluïsa per allà darrere, acaba realizando cosas de este tipo, ¿no? No puedo planificar, no puedo organizar, voy montando, voy tirando y no sé, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues una vez pasada todas una serie, esto es solo un ejemplo, alguna de estas baterías, lo que hicimos fue compararlo. Tenemos 31 chicos en el estudio, los comparamos con 171 personas con discapacidad, leve o moderada, en función de ellos, ¿vale? Y comparamos los resultados. No us atabaleu amb els números, ¿eh? Aquí tenéis, no, solo para que lo veáis visualmente, aquí tenemos algunos de los resultados de las personas con Prader-Willi y aquí las medias de 171 personas con discapacidad intelectual. En amarillo es la única diferencia de perfiles cognitivos, ¿vale? Por tanto, el perfil cognitivo del Prader-Willi es un perfil cognitivo que no es mejor que el resto, ¿vale? Fijaros aquí los datos, es el resumen, pero fijaros, esa capacidad de shift, esa capacidad que decíais vosotros de que no pueden frenar, resulta que también está afectada en el resto de personas con discapacidad y que el resto de personas con discapacidad no tienen esos trastornos de conducta. Por tanto, no es que ellos tengan una dificultad en la flexibilidad y en el cambio, sino que a nivel cognitivo está pasando otra historia, y es que debe haber algo que tenemos que estudiar de tipo perseverativo, debe haber ahí un bucle, algún tipo de bucle que lo que hace es que necesiten un entorno muy predictible. Y cuando hay un cambio de rutina, su cerebro lo primero que va a preguntarse es ¿puedo? Si su cerebro cree que va a poder, empieza con esas perseveraciones que hemos visto en el vídeo. Quítamelo, 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 hijo putas, me queréis mal, paloma te mato, paloma te mato, paloma te mato, paloma te mato. Y esas perseveraciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a darle predictibilidad. Y es en ese momento en el que él se levanta y dice, vale, ya está. ¿Sí? En otros casos, ¿qué va a ocurrir? Que esas perseveraciones no van a ser útiles y es cuando, ¡pum!, van a aparecer las explosiones conductuales. Pero tenemos que ver, y todavía estamos estudiando y nos falta mucho ver, qué caray pasa en ese bucle. Porque lo cierto es que cuando entran en el bucle, tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar, porque no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, llegados aquí es, bueno, vale, molt bé, ¿y todo esto para qué? ¿No? Bien. Bueno, pues, entre otras cosas, para que dejéis de hacer tanto de bomberos.
Muchas veces personas con Prader-Willi, cuando tenemos el trastorno de conducta, ¿qué hacemos? Corremos. ¡Ay, ha hecho esto! ¿Qué hago? Corro. Bueno, es un poco para que empecemos a entender que esta figura del bombero cada vez tiene que ser como un poco más chiquita, entendiendo el procesamiento cerebral. ¿Os acordáis de este esquema que hemos visto al principio? ¿Sí? Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, hablo sobre todo de caras a los profesores, ¿no? Hemos dicho que hay unos desencadenantes que van a ser lentos. Acordaros del xup-xup. Estos desencadenantes lentos van a hacer que tú tengas que trabajar con cambios ecológicos. Y los cambios ecológicos van a ser primero del entorno físico y después del entorno humano, es decir, de ti mismo. El entorno físico. Vamos a necesitar cronogramas. ¿Por qué? Porque ese cronograma le va a dar rutina. ¿Y su cerebro qué necesita? Rutina. Vale. Predictibilidad y transiciones. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy en competencia curricular de no sé qué, viene mi transición porque tengo que irme a otra actividad o tengo que irme al comedor. Aquí tú tienes que señalar todas las transiciones. Y ahí veremos que con un reloj de arena, con lo que sea, tienes que de alguna manera este interruptor que está dando vueltas, irlo bajando. ¿Vale? Tienes que tener en cuenta también todo el tema de la fatigabilidad. Introducir nuevos conceptos a primera hora del lunes va a hacer un chup-chup que lo vais a tener mal toda la semana. Por tanto, cuidado con eso. En las sillas, intentad adaptarlas, poner, por ejemplo, este tipo de cojines, que son Gobble Cushion, que son cojines como de agua, que les dan más tranquilidad. Tener en cuenta que tenemos que tener que hacer cambios en entorno físico, pero cuidado, también en entorno humano. Tenéis que cambiar un poco la manera de dirigiros. Las decisiones deben ser cerradas. La enseñanza no puede ser ambigua. En un Prader-Willi no le puedes dar grises. Es o blanco o negro. Si tú empiezas la clase o te levantas por la mañana y dices, ¿qué quieres ponerte hoy? Es zona gris. ¿Vale? Peligro, chup, 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 chup. No, es, bueno, camisa negra o camisa azul. O, ¿qué tiempo hace hoy? No. ¿Vale, chicos? Buenos días a todos. Hoy hace sol o llueve. Decisiones de tipo cerradas. No le crees expectativas. Me le he dicho ya 1000 veces que se arregle, que salemos en 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Concepto de tiempo? 5 minutos, ¿qué son 5 minutos? No lo sé. Y menos si estoy con mi tablet o haciendo un puzzle que me encanta, que son 5 minutos. Cuando vengas, va a haber show. ¿Vale? Por tanto, 1, ¿no? Cambiar los antecedentes. ¿Vale? 2, si cambiando los antecedentes continuáis viendo que hay unos desencadenantes rápidos, ¿vale? Debéis conocer cuáles son estos desencadenantes. Es decir, va a haber unos estímulos discriminativos, vais a tener unas gotas que van a precipitar el trastorno de conducta y casi siempre son las mismas. ¿Vale? Cuando hay un cambio de rutinas, cuando hay un cambio de expectativas o cuando le das una información que es contradictoria. Por tanto, en los niños y en los adultos con Prader-Willi, tanto los monitores que estáis en los talleres como los profesores, tenéis que tener una pequeña lista de cosas que sabéis que pueden actuar como estímulos discriminativos. ¿Vale? Porque eso va a ser importante y lo bueno es que se van repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Bien. Cuando estamos ahí a punto del trastorno de conducta, ¿qué es muy importante? Recordar que tiene la capacidad de realizarlo, que lo ha hecho bien en otros momentos, reforzar siempre de forma positiva cualquier conducta, porque el refuerzo positivo en los chicos con Prader-Willi es brutal, los refuerzos positivos, ¿vale? Y recuérdale que esa actividad, y ahora veréis, esa nueva habilidad que le has enseñado, ¿vale? La sabe utilizar, la puede utilizar y la vamos a poner en marcha, ¿vale? Por tanto, cuídame el chup-chup, mira cuáles son los estímulos discriminativos, pero paralelamente a eso, ¿qué tienes que enseñar? Tienes que enseñarme a mejorar mis habilidades. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar todo el día controlando el entorno, ¿no? Entonces, la mejora de las habilidades, mis compañeras os van a contar distintas metodologías. Nosotros estamos utilizando distintos elementos, unos sirven más, otros sirven menos. Intentamos trabajar el autocontrol lo trabajamos con estos aparatos. Esto es un Mindflex. Aquí veis, por ejemplo, Tensión.
¿vale? Esto son dos auriculares, bueno, esto va colocado aquí con dos auriculares en las orejas y envía ondas cerebrales directamente a la máquina, ¿sí? Entonces, el objetivo es enseñar a autocontrolar. Ella tiene que controlarse, bien sea con la respiración, bien sea con estas estrategias, hasta que la bola baje y ahí que le enseñamos o que la respiración o que la tensión-distensión, le vamos a enseñar distintas estrategias para después aplicar cuando tenga el trastorno de conducta. ¿Veis que no puede bajar la bola? Sí, ahí la baja, pero fijaros un momento que la bola vuelve a subir. Estrategias de autocontrol. Sería bueno que trabajabais también con lo que van a ser programas de tolerancia a la espera, ¿vale? Bueno, cuando termines esta tarea nos vamos al patio. ¿Vale? ¿Durante cuánto tiempo puedo hacer esto que me gusta? ¿Cuánto falta para que mi mamá venga a buscarme? 3, 4, 10 minutos. El tiempo para ellos es invisible, ¿vale? Por tanto, en estos casos lo que se recomienda o con lo que trabajamos nosotros son con una serie de apoyos, por ejemplo los apoyos tic-tacs, que lo que hacen es hacer el tiempo o visible, o audible, o tangible, para que ellos puedan entender. Entonces, es una adaptación que os podéis bajar de forma gratuita y que podéis instalar o en el ordenador de la clase, o en las tablets, o en los móviles de los papás, y que nosotros generalmente las utilizamos en situaciones de espera, por ejemplo, cuando esperan que la mamá la venga a buscar, o nosotros en el SEMSI en las salas de espera. En situaciones de ocio también las podéis utilizar. Bueno, pues venga, va, mira un rato el Tom y Jerry. Ese Tom y Jerry que no se convierta en continuo en estas situaciones, y también en situaciones de trabajo, por ejemplo, en el taller. Esto os lo podéis bajar, ya os digo, de forma gratuita junto con otras aplicaciones en esta página web, ¿vale? proyectoazahar.org, es gratuita y de verdad que os vendrá bien, ¿vale? Por tanto, trabajamos autocontrol, trabajamos tolerancia a la espera, pero también debemos trabajar la capacidad de insight, es decir, acordaros, ¿qué nos decía la persona con Prader-Willi? Yo no tengo ningún problema, y si llegas tú y empiezas a colocarme cronogramas y cosas en la cabeza y me haces bajar en la tablet, por tanto, empieza a trabajar mi condición cognitiva y mi condición conductual para que me empiece a dar cuenta de que tengo una serie de dificultades. Y ahí tenéis material, por ejemplo, este material es la autopista de la conciencia. Es un material que es bueno y también podéis trabajar con ello. Imaginaros que tenemos en cuenta todos los factores y que incluso, y ya termino, que incluso con todos los factores, ¡pum!, explota. Vale, lo que os pido, y lo que es más difícil, intenta calmarte. No grites, ya habéis visto qué ocurre con Sere, ¿no? Y si vas aumentando el tono de voz, mal vamos, no grites. Ten claro que eso se puede complicar, sobre todo en los adolescentes y en los niños, y que los trastornos de conducta te van a ir desde 5 o 10 minutos hasta 2, 7 horas, como el caso de Juan Carlos. Tenlo en cuenta, ¿vale? Ten en cuenta que cuando está con el trastorno de conducta no vas a poder entrar, ¿sí? Si puedes y estás con gente, cámbialo de lugar para proteger al resto. Intenta que no haya nada con lo que se pueda dañar, pero lo más importante, no hables, no le argumentes, no contestes a ninguna de sus demandas, no recojas los objetos que tiran al suelo, ¿vale? No le hagas comentario del tipo, pareces un niño pequeño, eres un llorica, así nunca vas a aprender, estoy harto, no puedo más, ¿vale? Y no empieces con ningún argumento, ¿vale? ¿Sí? Porque eso va a ser importante, ¿sí? Y esta última como reflexión, algunos de vosotros pueden pensar, bueno, es que así nunca va a aprender, ¿no? Es que así es como darle la razón cuando no la tiene. Bueno, no podéis continuar pensando esto cuando hemos visto que lo que hay son unas dificultades cognitivas y que hay un cerebro que estamos estudiando y es un poco este cerebro el que nos va indicando las pautas. Dejad el castigo, reforzad y un cambio de chip entendiendo la hiperfagia como una adicción y el trastorno de conducta como algo perseverativo que tenéis que trabajar desde una estrategia proactiva, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer antes de? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y ya para terminar, de parte de todo el equipo,
Aquí faltan todavía unos cuantos, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Susana. Ha sido muy interesante. Supongo que estoy segura de que habrá alguna pregunta que las personas que están aquí querrán hacer. Entonces, vamos a dar un poco de tiempo para hacer un pequeño debate o unas preguntas que os presento a María, que está en la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi, que bueno, está aquí con nosotros y ha venido en representación de la ponencia que después también tendrá Aurora, y ella nos va a ayudar un poco a controlar el tema de las preguntas para que pueda ser el máximo participativo, pero teniendo en cuenta que no es que vayamos muy mal de tiempo, pero bueno, un poco sí, a ver si entre 15 y 20 minutos, ¿te parece? Y bueno, ella os dirá cómo va a controlar este tiempo, ¿eh? Gracias. Hola. Mira, la última parte que has explicado de cuando tienen una rabieta y tal, todo era lo que no podemos hacer. Pero ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento? Porque quedarse sin hacer nada, no discutirles, ¿qué exactamente es lo que hay que hacer? Dime que consideras que todo lo que he dicho no es lo que no hay que hacer. Porque entonces es que me he explicado muy mal. No. Vale, no digo. Cuando has dicho no regañarles, no castigarles, no recoger, bueno, en los casos extremos, ¿no? Recoger las cosas que tiran. Irte. Vale. Irte. Pero yo lo hago personal, ¿eh? Yo lo hago, pero es que me sigue. O sea, me sigue ahí donde vaya y sigue con la retahíla de lo que sea, ¿no? ¿Cuánto puede durar? No mucho. A lo mejor dura, yo qué sé, un cuarto de hora o... Vale, ¿y tú qué haces? Aparte de irte, ¿te vas yendo cómo? ¿Diciéndole que pare? ¿Cantando? ¿Diciéndole A veces canto. Vale, bien. ¿Y te funciona el cantar? No. Continúa. Entonces, mira, llega un momento que supongo que por agotamiento se cansa. Vale. ¿Se cansa por agotamiento? No. Se cansa porque él necesita el tatán. A lo mejor ¿es niño o niña? Niña, tu hija. A lo mejor tu hija, la rutina, esa perseveración, no solo se la da el cerebro, tú, sino que a lo mejor su perseveración ha sido el cerebro detrás de su madre. No tengo ni idea, no sé, eso lo tenemos que intentar cambiar y ya vemos cómo. Pero ella no se cansa. Ella no deja de hacer el ta porque se canse. Ella, ha habido un cambio y ella lo que es mamá, y tú, mamá, y tú, mamá. Y llega un momento que ella le da a su cerebro predictibilidad y ¡pum!, se acabó. Pero no porque se canse, sino porque su cerebro es como si el interruptor ya hubiera bajado. ¿Sí? En otros casos, a ti porque te sigue, pero en otros casos, imagínate cuando vienen los padres y dicen, no, es que se arranca los dedos. O sea, la conducta no es una conducta de perseguir a la mamá diciendo mamá, sino de arrancarse directamente los dedos. Entonces, esas conductas son mucho más difíciles de manejar. ¿Vale? ¿Sí? Sé que no te contesto como tú quisieras, pero acuérdate de la varita mágica y de entender que no lo hace adrede. Que nadie tenga un poco la idea de que lo hacen para llamar la atención, sobre todo profes, por favor, y monitores de taller. Lluïsa. Hola, buenos días. Perdón. Yo sí que quería decir... ¿No? ¿Se oye? Yo
quizá el problema de la conducta y el parar el ta, tengo que decir que lo estoy haciendo muy bien. Yo creo que una parte es gracias a ti, Susana, porque yo me he centrado mucho en eso, pero pienso que, ostras, por ahí voy muy bien, he dicho, ostras. Pero sí que hay algunas cosas que todavía no me salen tan bien o que todavía no controlo, y son las partidas, o sea, cuando vamos a salir de casa. O sea, yo todavía no sé el chip ni cómo tengo que hacerlo así de bien, que es verdad que cuando yo voy a salir de casa, yo he puesto el reloj. Yo he dicho, oye, vamos a salir en cuanto se acaben los Simpson. Le he dicho, oye, en cuanto te estés acabando la filera que estás haciendo, nos vamos. Ya me estoy poniendo las botas. Mira, ahora ya me pongo el abrigo. Oye, mira, ya abro la puerta. Ya estoy fuera. Sí. Entonces, la única solución que yo he encontrado es, yo arranco el coche, estoy en la puerta de la calle y cierro la puerta de mi casa con él dentro. Y cuando toco 5 veces en la bocina, sale. Vale. Ojo, porque, y conociendo el caso de Sergi, hay conducta compulsiva. Lo que puede estar ocurriendo es que lo que en principio era una dificultad para realizar una transición, la ha acabado convirtiendo en la suma de compulsiones, es decir, un ritual. Claro. ¿Vale? Y con eso cuidado, porque a la que todo el mundo tiene claro un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Imaginaros que esto está así, ¿no? Yo veo esto así. Entonces, la obsesión es la idea que se me genera. Tengo que cerrar la botella, 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 tengo que cerrar la botella. Y la compulsión es el acto de ir y cerrar la botella, ¿vale? Porque es la única manera que tengo de que mi ansiedad disminuya, ¿vale? Evidentemente, si el papá o la mamá, cuando yo voy a cerrar la botella, se ponen en medio, voy a cerrar la botella, voy a cerrar la botella, voy a cerrar la botella, el papá o la mamá se ponen en medio, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a agredir. ¿Por qué? Porque es que se están poniendo en mitad de lo único que me deja ¿qué? Disminuir mi nivel de ansiedad, ¿no? Y Sergi tiene, pues, un trastorno obsesivo-compulsivo de otras características, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? La transición, vamos por partes, Luisa, la transición te tendría que haber funcionado directamente con un reloj de arena. En el Abacus os venden un reloj de arena de 2, 3, 4 y 5 minutos. Es una bolsa muy chiquita y muy barata. Y los relojes de arena para los chicos con Prader-Willi son geniales, ¿vale? ¿El primer día vas a probar el reloj de arena y te vas a ir? No. Vamos a trabajar previamente, estando sentados los dos, un programa de tolerancia le espera. Venga, Sergi, mira, vamos a estar aquí los dos sentados, callados. Coges un minuto. Esa es la manera que tienes de empezar a trabajar para después realizar la transición, ¿vale? Te está ocurriendo que un problema que tenía el orgánico lo ha acabado convirtiendo probablemente en un ritual. Y ahí sí tienes mucho trabajo. Y más cuando me estás diciendo que no. Me voy yendo, le digo los Simpsons, no sé qué, y pam, 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 5 veces. Ahí tenemos que trabajar. Ahí tenemos que ver por dónde podemos ir rompiendo este componente y a ver qué tenemos que hacer. Pero conociendo a Sergi tenemos que trabajarlo bien a ver qué hacemos. Vale, gracias. A ver, yo quería preguntarte algo. Bueno, tengo varias, pero primera pregunta se refiere a las rutinas. Sí. Es que, a ver, todo el mundo dice hay que establecer rutinas, hay que tener todo previsible. Pues una cosa en la que mi mujer y yo estábamos muy de acuerdo era romper todas las rutinas salvo las que no estaban estrictamente necesarias. Rutinas relacionadas con la comida, que por la mañana tiene que levantarse, lavarse los dientes, no sé qué, rutinas por la mañana, por la tarde, estrictamente necesarias. Todas las demás, a cualquier indicio de que se enquistaba algo que llevaba hacia una rutina, lo rompía sistemáticamente. Vale. Y nos da buenos resultados. ¿A qué edad empezaste a hacerlo? Desde inicio, vale. Desde el Genial, pequeñísimo. Genial. El ejemplo a seguir, ¿qué hemos dicho? La epigenética, la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse. En los niños chiquitos con Prader-Willi, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es?
romper rutinas, romper rutinas, romper rutinas y enseñan nuevas habilidades para hacer frente a esas rutinas. Vale, eso es genial y eso es lo que debemos hacer. No en una persona de 45 años que no han estado con hormona de crecimiento, que han llegado hace 3 meses, que pesan 125 kilos y que el trastorno de conducta es coger al que tienen delante del taller y estrujarle. ¿Vale? Por tanto, tienes toda la razón, pero de chiquitos. Sí, sí, es que esto empezamos Genial, ya desde toda la prácticamente razón. bebé, Sí. sí. Plasticidad cerebral. Sí, esto. Tenéis unos hijos y tenéis unos niñitos y tenéis unos chicos en el taller que tienen capacidad de aprendizaje, sobre todo visual. El aprendizaje visual va a estar mucho mejor que el verbal, el visual y el táctil. Bien, tienes toda la razón, te tengo que dar la razón porque es así. Bueno, a ver, otra cosa. Es que, bueno, ¿puedo hacer un par de preguntas? Bueno. Una pregunta, porque es que si no nos extendemos, son las 11 y tenemos 10 minutos. Hola, buenos días. Hola. Anabel pronto cumplirá 19, empezó el 15 de septiembre en un colegio nuevo y ayer viernes, cuando fui a buscarla, al salir tenía el ojo morado, el labio hinchadísimo y toda la frente arañada. Vale. Anabel. Bueno, el caso es que ella sola se había estado golpeando. En este caso los profesores la cogieron a la fuerza para evitar que siguiera dándose golpes. Claro, ahí no te puedes ir, no sé, yo no sé qué tendrían que haber hecho. No sé cómo habrían podido... No sé cómo dejaron que llegara a ese punto, pero tampoco supe qué decirles. Ok. ¿El cambio ha sido a un colegio de educación especial o a un colegio normalizado? Especial, pero claro, no la conocen. Y provenía, perdona, disculpa. Perdona, pero esto de... Es que se tiene que salir siempre con la suya, es que tiene que entender las cosas porque tiene capacidad, es que ha de recoger lo que tira, no hay manera, es que... Me pregunto si hay algún profesor, porque le dije a la directora y me dijo que mandaría a alguien. ¿Hay algún profesor de Canrigol por aquí? Bueno, pues no ha venido nadie. El caso es que lo que yo les digo no lo entienden. Fíjate si pudieran estar escuchando lo que dices tú. Porque es que ella es tozuda y la manera de sacarla de esto es... Pues sí, obligándola y hablándole y venga, y venga, y venga. Muchas veces, y es lo que os he dicho, los trastornos de conducta los precipita el entorno. Sí. ¿Vale? Los precipita el entorno. Y muchas veces no entendemos o no entienden las conductas que presentan los chicos con Prader-Willi. Entonces, una de las preguntas que yo te quiero hacer es, ¿esta chica ahora con 19 años proviene de una escuela normalizada o ha cambiado de escuela especial a taller? Bueno, verás, aquí es que se dio un caso muy concreto. Ella venía de una USE y cuando entró en Canrigol primero le hicieron una prueba en julio de su capacidad intelectual y decidieron que ella podía ir a un grupo de PDC, que es un programa de diversidad curricular, diversificación curricular. Pero dentro de Escuela de Educación Especial, Sí, Canrigoles. Sí, todos son de especial, pero hay un grupo... Hay como 3 niveles, ¿no? Los más afectados que irán al centro de día, los intermediarios en talleres ocupacionales y el tercer, el PDC, que se supone que son niños con una cierta autonomía y capacidad y podrán... Bueno, ahí todos nos equivocamos un poco porque ellos le presentaron a sus amigos del PDC, a sus profesores, a su aula y fíjate que a primeros de septiembre decidieron que ese PDC haría una especie de módulo de hostelería. Con lo cual, el mismo día que llegó le dijeron ya no puedes ir al PDC. Ahora vas a ir al de abajo. Y ella lleva estos 2 meses diciendo es que este no es mi grupo, es que yo tengo que subir arriba. Pero los de arriba hacen bocadillos. Y fíjate, ¿no? Ponemos a una chica con Prader-Willi en un módulo de hostelería, lo que va a ver cada día es comida. Es cuando tenemos un chico con un trastorno obsesivo de limpieza y lo ponen a limpiar lavabos. Es como... Pero eso ocurre. Lo que tú estás diciendo... Susana, el caso es que ahora ellos han visto que ahí no podía ir y entonces lo tienen en otro grupo que ella dice, estos niños no hablan, no saben, no estudian. Aquí, si quieres ahora, un segundo, sí. Si quieres ahora comentamos tú y yo, pero aquí yo creo que hay una discusión que sí que debe salir en las otras ponencias y es,
el hecho del niño con Prader-Willi en escuela normalizada o en escuela de educación especial. Porque yo creo que esa es una cuestión que debemos debatir. Porque más o menos van siguiendo y ves que a los 15, 16, 17 ahí hay un cambio brutal, porque no pueden seguir con su grupo normativo y ¿qué hacen? Pues de golpe y porrazo, o los ponemos en una escuela de educación especial, o los pasamos a un centro ocupacional. Bueno, se acaban haciendo barbaridades, ¿no? Aunque tengamos un PQPI, el PQPI se acaba. El PQPI van a ser 3 años, se va a acabar. Entonces yo creo que esta, en el fondo, lo que es una discusión que sí que creo que valdría la pena retomarla después, independientemente que ahora hablamos y miramos lo que podemos hacer. Bueno, luego si quieres contestas a eso, que en ese momento de que ella se golpeaba no podían irse. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que hablar directamente con los profesores y les tenemos que contar que ella tiene unas características distintas y que tenemos que hablar con ellos. Es que, si no saben lo que es un chico con Prader-Willi, es lo que te he dicho. Ellos lo ven como la masa. Uy, nos ha venido una. ¡Oh! Está fatal. Se mete 2 tiones. Eso es lo que deben decir de tu hija. Porque es así. O sea, lo sabemos porque es que lo estamos viviendo cada día. Llevamos casi 2.000 personas con trastornos de conducta, no Prader-Willi, de todo tipo. Y nos manejamos y sabemos que eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Y el primero es que entiendan que ella es distinta. Un PQPI de hostelería. ¿Entiendes? Tenemos que ver qué hacemos. Luego hablamos, ahora hablamos. Hola, bon dia. No et veig. Perdó. Hola, bon dia. Em dic Mònica i tinc una nena de 6 anys. La qüestió que acabes de treure és una mica... La meva pregunta anava dirigida cap aquí, avui que també hi ha... Suposo que hi ha molt professorat. Ay, perdón. Mi pregunta es un poco lo que acaba de comentar a Susana. Supongo que hay muchos padres que tenemos, la edad de mi hija es de 6 años y está haciendo EP5 y la idea es, me ha quedado muy claro y tengo muy claro el tema del trastorno de conducta, más que lo cognitivo, que tú has remarcado mucho, pero sería qué es lo que ves más conveniente, no en el caso de mi hija, sino en niños con Prader-Willi. A ver si nos das un poco de respuesta a padres sobre el tema de qué es lo que más les conviene en esta etapa de escolarización, si continuar o hacer una compartida o hacer un refuerzo, bueno, evidentemente de GUSE tiene que haber o algún refuerzo tiene que haber, pero ¿qué es lo que más les conviene a ellos? Está claro que en algún momento tendrán que terminar en algún sitio de educación especial, pero ¿cuándo? Y en este momento de la vida, que son esponjas, ¿no? 5 o 6 años, ¿qué es lo que más piensas tú que es lo que más les puede... Yo supongo que aquí la opinión de todas a lo mejor puede divergir, ¿no? Pero yo teniendo en cuenta la evolución que hace el fenotipo y sobre todo, no sé, ahora pienso en María o pienso en Sergi o pienso en estos casos, si no se ha realizado algún tipo de cambio antes de los 15, pasan a tener un factor de estigma y una autoestima con importantes dificultades. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora he sido normal. Si yo tengo un problema, que mi problema es que como mucho, y mi problema es solo que como mucho, ¿vale? El resto está tapado. Yo, a nivel personal, yo creo que tiene que haber una escolarización normalizada con adaptación curricular o con UCE hasta los 8 años. No tiraría más, no tiraría mucho más. Empezaría con compartida. ¿Por qué? Porque va a ser importante tener amigos que son distintos. Tener amigos que tienen una cara fea o que tienen un ojo así, para no sentirme distinto, porque es que los Prader fenotípicamente feos no son. ¿Sí? Si esto no lo haces y a los 20 años se terminan los recursos y es, mira, pues ahora te ponemos en un ocupacional. ¿Por qué? Porque por conducta no van a tener una inserción laboral, tampoco van a estar en un centro de empleo. Van a estar o en un SOI, que es un servicio de inserción en la ocupación, o en un ocupacional, donde hay personas con Down, donde hay personas con... Y a eso les tenemos que acostumbrar, ¿vale?
Y ahí yo creo que hay toda una generación, que es una generación que estamos viendo nosotros de 30, 35, que muchos de los trastornos de conducta tienen que ver, es que me han puesto en un taller con gente, disculpadme, con gente subnormal, ¿y qué hago yo aquí? ¿La consecuencia cuál va a ser? Trastornos de conducta diarios. ¿No? A menos que la ocupación... Sí, es que hay mucho trabajo. Però yo creo que la cosa va por aquí. Lo que yo pienso, yo no los dejaría en educación normalizada hasta los 11, porque estamos viendo situaciones de bullying, estamos viendo una ratio. En una escuela normal, la ratio, ¿qué es? ¿A cuánto esteu ara? Y es que, a ver, ¿voy a estar por el Prader-Willi, que no coge el lápiz bien? ¿En tercero de primaria? Pues no, ¿vale? En una escuela de educación especial será distinto, la ratio es distinta, la manera de entender es distinta, es todo distinto. Las escuelas de educación especial llaman, te piden hora, piden que vayas, te piden consejo, trabajas el caso, es muy distinto, es muy distinto. Hola, buenos días. Mi hija Marina tiene 14 años y ha estado en un colegio normalizado hasta que terminó la primaria y ahora está en un colegio de educación especial. Nosotros somos conscientes de que es el mejor sitio donde ella puede estar, pero ocurrió lo siguiente. En sexto de primaria empezó a recibir el rechazo de sus compañeras, las que hasta ahora habían sido más afines con ella, y empezó con una enuresis. Luego cambiamos al colegio de educación especial, un colegio que nos parece estupendo, donde ella está muy bien, pero ella está con cierta insatisfacción por estar ahí. Y la enuresis no se ha corregido. Entonces yo no sé si es que no estamos haciendo las cosas bien, dónde está el problema y qué podemos hacer. Hemos intentado pues, hacer registros con fichas, poner una hora para que se levante, hacer pis, etcétera, etcétera. Y no funciona. Ha habido un cambio muy importante en su vida. Ha pasado de sentir un rechazo de lo que eran sus mejores amigas a pasar a un cole que son todos distintos. ¿Sí? Vale, me toca a mí estar aquí, pero sin saber demasiado el qué. La enuresis yo creo que es una manifestación. Enuresis es que se le escapa el pipi. La enuresis es una manifestación de un trastorno adaptativo claro, puro y duro. Estos casos son fáciles de trabajar. Un poco de terapia psicológica para ir recolocando, para ir explicando, para ir viendo lo que hay, pero son casos que no tienes que preocuparte porque son de fácil manejo, pero creo que está con un trastorno adaptativo. Sí. No os angustiéis, se puede trabajar fácilmente. Pero ¿en qué consistiría la terapia? ¿Quién se la tendría que hacer? ¿Una psicóloga? ¿En el colegio? ¿Nosotros? ¿Cómo lo haríamos? Si tú necesitaras una terapia psicológica, ¿te la haría tu marido? No, ¿verdad? ¿Te la haría el que está trabajando contigo, tu jefe? No, ¿dónde irías? A un psicólogo, ¿no? Especialista o en personas en discapacidad, ya no en personas con Prader-Willi, ¿no? Sino en personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la manera de expresar, la capacidad de abstracción, a un chico con discapacidad tú le dices, venga, va, que tú sí que has nacido con una flor en el culo. Y lo primero que hacen es levantarse y mirar qué es lo que ocurre. Claro. Entonces, la terapia que tú haces con personas con discapacidad debe ser una terapia muy adecuada a su nivel cognitivo. ¿Sí? De todas formas, también la puedes acabar derivando al SEMSI, porque siendo centro de referencia también la podemos visitar nosotras por pública, o sea que no hay problema. A ver, nosotros vivimos en Alcañiz, no sé cómo se derivan estas cosas desde Teruel. Nada, pues no te preocupes, ¿no? Porque vía CEAPS conozco a varias de las psicólogas que están trabajando en alguno de los centros de empleo y ocupacionales. Te puedo pasar el contacto de ellas. Sí. Hay un par que son muy majas, te puedo pasar el contacto. Sí, no, venir desde Teruel a Girona cada dos no es práctico. Vale. Hola, es un tema polémico, interesante y duro para las situaciones que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo, que Manuel tiene 16 años, ha estado en escuela normalizada, hasta ahora acaba el instituto, en cuarto de la ESO, no nos han permitido, igual teníamos que haber insistido más, pero no nos han permitido que Manuel
pasar a especial, pues venimos de Aragón, entonces hay pocos recursos, no sé si muy bien ha sido el niño, en fin. El caso es que bueno, hemos ido tirando decentemente, bastante bien. Ahora hay un problema importante porque tenemos que empezar a decidir qué hacer. Lo acabas de comentar y me alegro mucho de que ojalá además antes de marcharnos, pues como dices, haya una buena discusión o una discusión sin más de este tema, ¿no? De la normalización y de pasar a educación especial ya en este momento en estas edades. Ya no son 8 o 9 años como está recomendando, sino ya estamos en 16. Y además difícil porque efectivamente vas directamente a un especial. O vas al PCPI, que ya no existe, además, que es formación básica, le han cambiado la norma y todavía es más complicado. O sea, allí es una cuestión importante. Por otro lado, yo hay dos cuestiones, o sea, dentro de este tema hay dos cuestiones. Hace 4 días me planteaba yo que cuando empiezas a escuchar un PCPI, bueno, o como le llamemos ahora, ¿no? Pues las madres te van diciendo, bueno, pues ahí les darán autonomía, no sé, un PCPI de educación especial, o sea, pasaríamos del instituto normalizado a un PCPI de educación especial. De educación especial no, de integración, porque están las dos vías, integración, aunque ya empieza a haber chavales con discapacidad, ¿no? No directamente a un centro de... Pero a mí, como Prader-Willi, me preocupa que, claro, empiezas a escuchar, no, allí desde luego va a ser autonomía, coger autobuses, eres mayor y puedes hacer de todo. Y digo yo, cielo santo, aquí tengo que ir, no sé, cargada de papeles o cargada de vosotras para decir sí. Pero ojo, que es que no es una discapacidad normal, que es un Prader-Willi, que me comprendan, vender bien la moto que digo yo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. Que es, para mí me resultó, bueno, cuando yo escuchaba a las otras madres que ya están con el monitor para aprender a coger autobuses, digo, pues yo, Manuel, no, o sea, hoy por hoy no, o sea, tendré que hacer un trabajo extraordinario si me dejan, porque ese es otro problema. Si los profesionales que están acostumbrados a trabajar con chavales con discapacidad, no con Prader-Willi, ¿me entiendes? O sea, es un problema importante. Yo en este caso, bueno, quería añadir una cosa, a ver qué te parece, que efectivamente nosotros, según tu planteamiento, podríamos haber llegado, entre comillas, un pelín más tarde. Lo que pasa que yo sí que, en el caso de Manuel, desde hace bastante tiempo trabajamos la parte del ocio con discapacidad. O sea, no está, porque no nos han dejado, pero sí que el ocio lo hace con Down, con bueno, pues colectivos así de discapacidad. Ahora hemos empezado con ocio de tiempo libre también pues por edad, en fin, que también tenemos nuestros problemas, que, en fin, que todos son problemas cuando empiezan a pasar las etapas, ¿no? Pero bueno, sería la cuestión de lo complicado que es a esos profesionales de esa educación en teoría especializada, pero que no están especializados en Prader-Willi. Y como tú bien has dicho, pesado, madre mía, es que no calla, es que reitera, es que fíjate la que ha hecho. Y dices, ¿cómo puedo intentar convencer en un primer momento de esta situación? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí lo primero sería un buen contacto desde el colegio con las asociaciones. Sí, eso, porque la asociación tiene un peso, les puedo dar una formación, les puede explicar. Por tanto, ahí tú tienes una vía. Lo segundo es que creo que tienes muy claro lo que necesita Manuel y lo que no. Y lo tercero es respecto al tema de la autonomía y de coger los autobuses. Y evidentemente, si estamos hablando de un cerebro que tiene una adicción por la comida, ese cerebro en el momento en que lo dejes libre, lo que va a hacer es, pues bueno, entrar en el súper, si no lleva dinero, robar, capaz de, os puedo contar, conductas muy bestias para conseguir un croissant, de vulnerabilidad de la propia persona con Prader-Willi. Situaciones de abusos sexuales, situaciones de todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es en el caso de Manuel lo que te angustia, ¿no? Entonces sí es cierto que en todo lo que van a ser los desplazamientos tenéis que ir con cuidado porque ahí se pueden dar conductas relacionadas puramente ahí con la hiperfagia. Necesito comer y voy a hacer lo que sea para conseguir comida.
Sí, señora. Sí, así es. Y por ese déficit de abstracción que decíamos antes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Susana. Bueno, si os parece, vamos a dejar aquí el debate porque... I si no ho fem ara? Mira, parlem ara. Bueno, volia dir una cosa, que ara farem un petit descans, un cafè, i també quería decir que en las siguientes ponencias todas están muy relacionadas con lo mismo, lo digo por las preguntas, que no os preocupéis que les vais a poder hacer porque tanto Carmen Brun como Aurora Rustarazo y la psicóloga Montse Ige, que ha llegado ya, os podrá responder a todo esto que tenéis en la cabeza. O sea que lo que pasa es que prefiero que demos tiempo a que se expongan las ponencias y vayan surgiendo, ¿no?, estas preguntas. Entonces, solamente una cosa antes de pasar al café. Tenemos 2 encuestas cortas. Es muy importante y os pido por favor que busquéis un momento al final para poderlas rellenar y las dejáis en la entrada al final. Una es que nos han traído la Asociación Española y otra es de la Asociación Catalana para hacer una valoración y para poder mejorar en las siguientes jornadas. Gracias.